En el momento en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. Que más agrade a Deus. No hay nada que agrade más a Dios que la justicia. Nada hace que el Señor se sienta más triste, más angustiado o indignado que la injusticia. La injusticia es un pecado. Todo lo que es pecado es injusto. Todo lo que es justo es de la justicia de Dios. Es limpio, es puro, es lo que agrada a Dios. Entonces, nosotros vivimos en ese conflicto entre vivir en la justicia o vivir en la injusticia. A usted no le gusta la injusticia. ¿Le gusta? Usted puede ser la persona más equivocada de la faz de la tierra, pero no quiere perder, no quiere que alguien le robe a usted, ¿sí o no? El diablo es el diablo, pero al diablo no le gusta la injusticia. El diablo tampoco le gusta la injusticia. Cuando pierde, se queda enojado. Cuando pierde un alma, queda enojado. Entonces, la injusticia es algo abominable para Dios. Pero alabado sea el Señor Jesucristo, que nos dio el derecho de ser justos, de vivir en la justicia, de vivir en la justicia. Vea lo que Jesús les dijo a los religiosos, a los judíos religiosos: insensatos y ciegos. Pues, ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Insensatos y ciegos. Pues, ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? El mensaje es el mismo. ¿Cuál es la palabra más importante de este texto? Santifica. Porque es el templo el que santifica al oro. Es el altar el que santifica la ofrenda. Por lo tanto, para que el altar tenga poder y autoridad para santificar la ofrenda, por lo tanto, para que el altar tenga vida, tenga espíritu. Pero el altar tiene espíritu. Tiene espíritu. El espíritu del altar es el espíritu de Dios, es el espíritu de la fe. El altar tipifica, simboliza a Dios. Por eso, tiene autoridad para recibir la ofrenda y santificarla. Es tan gloriosa esa revelación que vamos a leer el texto de Mateo, capítulo 5, versículo 23. Preste atención en cómo el Señor Jesús, el propio Jesús, ve a la ofrenda que se santifica. Vea bien, Mateo 5,
23. Por tanto, si trajeres tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí delante del altar tu ofrenda y ve, reconcíliate primero con tu hermano y después ven y presenta tu ofrenda. En otras palabras, el altar no acepta ofrendas con el corazón sucio, inmundo, resentido. El altar no acepta la ofrenda que no es digna de él, del altar. Entonces, usted nota que el altar tiene vida, tiene espíritu, aunque usted no vea nada. Yo no veo a Dios aquí, no siento a Dios, pero estoy seguro de que Él está aquí en este momento, tan cierto como que Dios existe. Y ese Dios, que es espíritu, invisible, intocable, cuando usted trae su ofrenda de sacrificio, cuando su ofrenda es de sacrificio y ofrenda de sacrificio, significa un corazón 100% despojado, sincero. Es como sucede. Las personas dicen, obispo, yo hice mi sacrificio, vendí todo, hice todo, coloqué todo en el altar, quedé sin nada, quedé prácticamente con una mano adelante y la otra atrás. En otras palabras, cuando ella trae su ofrenda y la pone en el altar, es la vida de ella la que está en el altar. Es la vida de ella la que está en el altar. No es el dinero, no es el oro, es su vida. En su dinero no hay vida. Su ofrenda no tiene vida. El oro que está en las paredes del templo o estaba en las paredes del templo no tiene vida, solo belleza. Entonces no tiene vida. No tiene vida, pero tiene espíritu. La ofrenda no tiene vida, pero tiene espíritu. Tiene el alma del ofrendante. ¿Y por qué Dios exige el sacrificio, la ofrenda del sacrificio? ¿Por qué Dios exige la ofrenda de sacrificio? ¿Por qué? Porque la ofrenda de sacrificio, muestra toda su vida rendida en su altar, que tiene el Espíritu de Dios. Amén. Por tanto, cuando nosotros hacemos nuestros sacrificios y los traemos al altar, el altar, el espíritu del altar, el Espíritu de Dios está preparado para entrar dentro de la persona injusta, equivocada, pecadora, inmunda, sucia, y hacer de esa criatura una nueva criatura. Entonces, Dios primero se sacrifica entrando dentro de nosotros y moviendo y cambiando nuestra mente, nuestro corazón, haciendo de nosotros una nueva criatura. Jesús dijo claramente: aquel que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿No fue eso lo que dijo? ¿Y qué es eso?
¿Qué es eso? Sacrifício. Y no es un sacrificio una vez Y no es un só, sacrificio de una vez Es sola, sacrificio no. todo santo día. Todo santo día. Es sacrificio todos los Niéguese a santos sí días, mismo. todos los santos Quer dizer que días. eu tenho que negar Niéguese a sí os mismo. desejos do meu Es decir, que coração, tengo que negar as minhas los vontades, deseos de mi corazón, as minhas mis concupiscências, voluntades, minhas vaidades. mis Eu tenho concupiscencias, que negar mis vanidades. as minhas Tengo que negar injustiças mis e começar a viver na injusticias y comenzar a vivir en la Como se eu justicia. estivesse andando Es como si estuviera para o inferno. caminando Mas eu paro, hacia el infierno, pero ouço paro, essa palavra. Jesus fala comigo. oigo esta Quem palabra, quiser vir Jesús por mim, habla negue-se a conmigo. si mesmo. Quien quiere venir en pos de mí, Entonces, niéguese a tengo sí que mismo. negar Entonces, os tengo meus que negarme, desejos, dar um giro a mis de deseos. 180 graus, dar un giro de 180 caminar grados todo santo y dia, caminar con Él sacrificar todos los santos dia días. a minha vida. Sacrificar mi vida todos los santos días. Todos los santos Jó días. era um homem íntegro, reto, Job temente era un a hombre Deus, e que íntegro, fugia recto, do temeroso mal, de Dios fugia do y que pecado. huía del mal, huía Fugia del do pecado. pecado. Huía del Noé pecado. era um homem justo. Noé A era un Bíblia hombre diz, "Eis a justo. história de Noé". La Biblia Noé dice, esta es la era um historia de homem Noé. justo. Noé era Deus un está hombre buscando justo. homem justo. Dios está buscando Dios a está hombres buscando justos. personas Dios está buscando a personas amen que a amen justiça. la justicia. Talvez estejam Tal perdidas vez no pecado, estén perdidas en el Mas, pecado, no fundo, lá no seu interior, pero en el dizem, "Ah, fondo, meu Deus, en su tem interior misericórdia dicen, de mim". ah, mi Dios, ten Então misericordia Deus de mí. acha essas pessoas, Entonces Dios halla a esas personas, Él trae a esas personas para que reciban su espíritu. e essa é a razão porque muitas Y esa es la pessoas estão razón conosco por há la que muitos muchas anos personas e a están con vida não nosotros mudou em nada. hace muchos años y Recebe aún no uma recibieron bençãozinha nada. aqui, uma bençãozinha Recibieron una ali, bendición melhorou por aquí, una melhorou bendición ali, por allí, mas a vida mejoró continua aquí, em si. mejoró allí, pero la vida en sí continúa E insulsa. há outras pessoas que chegaram, Y otras personas pasado. que llegaron têm uma vida el mes nova. pasado tienen Pessoas una vida que nueva. viviam Son personas, na safadeza, vivían en la viviam na desfachatez, imundície, vivían en la inmundicia, as piores eran das pecadoras, las mas peores eram sinceras. pecadoras, E quando pero eran chegaram sinceras. no altar, Y cuando llegaron al altar, meu Deus, eu cansei de viver assim. mi Dios, me cansé de vivir así, yo quiero cambiar. Entonces, esas personas reciben la plenitud del Espíritu Santo para poder seguir a Jesús día tras día hasta su regreso. Enquanto as outras, Mientras que las otras se quedan chupando el dedo o aplaudiendo el milagro que Dios hizo en la vida de la que es sincera. entenderam? ¿Entendieron? Deus exige sacrifício Dios aqui, exige sacrificio aquí, ele já porque Él sacrificou para entrar na sua vida. Mas ele só ya entra na sua sacrificó vida para entrar en quando su vida, você pero Él sacrifica. solo entra en su vida cuando Entonces, usted o la altar sacrifica. Entonces, el altar santifica, da poder, autoridad para que usted sirva como templo del Espíritu Santo, el templo vivo de Dios, la casa viva de Dios. Dios no usa oro, Dios no usa dinero, Dios no compra, no vende, no hace nada. Dios usa a aquellos que se entregan de cuerpo, alma e espírito. alma y espíritu. Então, Amén, gente. todos têm Entonces, direito. todos tienen el derecho. Igualmente Todos têm direito. tienen Católicos, el derecho espíritas, por igual. evangélicos, Católicos, espiritistas, budistas, evangélicos, muçulmanos, budistas, bandidos, musulmanes, mocinhos, assassinos, delincuentes, ladrones, héroes, asesinos, corruptos, ladrones, corruptos, políticos, políticos. todos têm direito Todos tienen el derecho de recibir receber de Dios de Deus o el Espírito Espíritu Santo. Mas somente aqueles Pero que solo aquellos sacrificam que sacrifican as suas sus vidas vidas no altar en el altar recebe o Espírito. reciben el Espíritu Santo. Acceda al blog. El Obispo Macedo está más cerca suyo. Además de disfrutar de sus mensajes diarios y estudios bíblicos, usted puede esclarecer dudas y también enviarle sugerencias. Acceda al blog www.obispomacedo.com.
nombre es Yolanda y yo llegué a la Iglesia Universal con muchos problemas, enfermedades como lepra, el mal de Hansen que le dice, problemas de úlcera, problemas espirituales como miedo, insomnio, dolor de cabeza, nerviosismo, todos esos problemas tenía. Hacía todo lo que el médico me decía, probaba las drogas, tomaba las drogas, como ellos me decían, pero el dolor no bajaba el dolor, no salía el dolor. Entonces empezaron a probar con drogas más fuertes, que a la vez eso me producía úlcera. Me empezó a secar la piel, a tener infecciones en el recto, hasta poder que el recto salía afuera de mi organismo, porque las drogas que estaba tomando eran muy fuertes. Yo tenía una esperanza de una vacuna para curar la lepra, pero salía muy caro y yo no tenía la posibilidad de viajar a Cuba. Había una vacuna que era una esperanza, no era que era seguro. Ellos tenía joyas, tenía $3,000, que eso yo pasaba miseria, pero yo esa plata no la gastaba porque era un paso a la vida. Yo tenía que juntar el doble de lo que yo tenía ahí. Empecé a vender las joyas y junté $73,000. Pero eso no me alcanzaba para viajar y para la estadía y para el tratamiento. Las drogas eran muy carísimas. Entonces decidí que vuelvo al médico y me dijo que la lepra se había desparramado por todo mi cuerpo. Yo ya no tenía una salida, ya no tenía esperanza de vida. Entonces decidí cortar con mi vida. Llegué a un lugar que sé que pasan camiones muy grandes e intenté matarme. ¿Cómo? Tirándome bajo de una de las ruedas. Pero una persona que estaba ahí me estaba observando lo que yo quería hacer. Es así como yo llegué a la iglesia, totalmente destruida, sin esperanza, sin nada. En ese momento había una campaña y yo me lancé ahí. Subí a ese altar. Sacrifiqué. Yo cuando bajé de ese altar, bajé con la certeza de que Dios iba a cambiar mi vida. Y lo hizo. Volví a los médicos y la piel estaba creciendo, yo no sentía dolores. Llegué a mi casa, pude descansar, yo no dormía. Yo ese día comprobé que Dios estaba sanándome y curándome. Hoy Jesús me devolvió la vida. Estoy libre de toda lepra. Volví a hacer los estudios, no me salió nada, el bacilo murió. No existe el bacilo en mi cuerpo. Yo se lo voy a presentar, yo tengo todos los estudios ahí. Aquella persona tiene que creer que el altar es el que cura, sana y libera. Yo hice una locura. Para toda mi familia era locura lo que yo estaba haciendo. Pero también era locura de que yo esté internada en un hospital y nadie me vea porque era una persona infecciosa. El altar no me rechazó, el altar me abrazó y hoy yo abrazo ese altar porque de ahí tengo vida. La vieja Yolanda murió, hoy tengo una nueva identidad para mí. Y esa identidad es tener una vida muy feliz, con salud, con prosperidad, con familia bendecida, mi vida espiritual bendecida. ¿Qué más puedo pedir? Solo decirle a aquella persona que tiene un problema que hay una salida. Que venga y pruebe. Dios no falla. El altar no falla.
del abismo, del lugar más lejano de la tierra. Yo dije, eres mi siervo, yo te escogí. No temas, porque no te rechacé. Estoy contigo, no temas ni te espantes. Yo soy tu Dios, yo soy tu amigo. Te fortalezco y te ayudo. Y te sustento con mi poder. Sé que serán avergonzados y confundidos todos los que te persigan.